Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. El misterio de los discos Dropa. Un misterio muy controvertido porque hay gente que asegura que es un fraude. Pero la verdad, investigándolo bien, he encontrado referencias que nos hablan de que esto es mucho más antiguo de lo que se piensa, y la verdad podría ser uno de los programas más importantes e intensos que he realizado durante todos estos años. Estos discos, los llamados discos Dropa, podrían contener todos los secretos del universo y podrían haber sido traídos por una raza de seres desconocidos que chocaron contra la Tierra hace más de 12.000 años. Es más, esos seres no desaparecieron, se pueden encontrar hoy en día en China y en Tíbet. No son seres extraterrestres como estamos pensando, son una especie de hibridación entre ellos y nosotros. Hay mucho misterio que contar, espero no alargarme demasiado, pero vamos a empezar, como debe ser, por el principio. Veréis, este misterio comienza en 1937. Hubo una pequeña expedición china, en la cual estaba dirigida por un arqueólogo llamado Chi Pu Tei. Esta expedición también estaba acompañada por gente de la Academia China de las Ciencias de Pekín y pretendían buscar un sencillo refugio en una cadena montañosa del lugar llamado Kunlun Kete, de la provincia de Qinghai. Aparte de encontrar refugio, lo que encontraron les dejaron sorprendidos. Encontraron una cueva, pero no con las proporciones normales como podemos pensar. Era una cueva totalmente cuadrada, con las paredes totalmente lisas, como si alguien en tiempos remotos la hubiera creado de forma artificial. En las paredes de esta cueva habían un montón de símbolos de un lenguaje desconocido, y de hecho también habían una serie de pinturas rupestres de más de 10.000 años, pero que tenían algo muy llamativo. Parecía que estas pinturas aludían al planeta Tierra, al Sol, a la Luna y a una serie de conexiones hacia otras estrellas que parecían Sirio. Claro, ¿cómo es posible que descubrieran esto en pinturas de hace más de 10.000 años? Por si fuera poco, esta expedición, lo que encontró al final de la cueva también fue muy impactante. Una serie de ataúdes en los cuales reposaban los restos de unos seres diminutos con gran cabeza y ojos, la cuenca de los ojos también muy grande, que estaban rodeados de 716 discos con inscripciones jeroglíficas totalmente desconocidas, un lenguaje que no podían leer. Estos 716 discos, como ya he dicho, tenían muchísimos símbolos. Parecía que cada disco era una especie de libro, por el conocimiento que podría contener todo ese texto. Pero como ya os digo, nadie pudo descifrarlo, y esos discos quedaron 20 años guardados en Pekín, hasta que en 1962 hubo un profesor llamado Zhu Hum Nui, que pudo descifrar parte de los discos, y al hacerlo se le prohibió su difusión. Le amenazaron, le dijeron que esto terminaría con su carrera porque esos mensajes que había descifrado eran demasiados controvertidos y no querían manchar su prestigiosa escuela científica. Este profesor, con el tiempo y antes de retirarse, porque al final tuvo que retirarse por este tema, este profesor decidió difundir algunos fragmentos que había podido traducir. Y en esos fragmentos se habla de que hace 12.000 años un objeto que salió del cielo entre las nubes se estrelló en esa cadena montañosa de Kunlun Kete, y allí los seres que estaban en ese objeto no pudieron repararlo y se tuvieron que quedar en nuestro planeta. También habla de que se mezclaron con la tribu local y tuvieron una descendencia que serían los llamados Dropa, la gente Dropa, la gente de la cual hay alguna fotografía y ya parecen tener rasgos muy extraños, unos rasgos muy llamativos, una morfología muy parecida a la gente que estaba en esas tumbas que encontraron.
Esto también tiene sentido. Imaginemos por un momento que seres extraterrestres dejan aquí unos discos con sus símbolos. No existiría ningún lingüista en el mundo capaz de poder traducir esos símbolos, porque ese lenguaje está escrito con otra lógica. Sin embargo, los discos Dropa se pueden traducir porque está mezclado el lenguaje de estos seres con el lenguaje humano, ya que la descendencia de estos seres era semi-humana y semi-extraterrestre. Sé que puede sonar a ciencia ficción, pero aún hay más. Y hay muchos nombres y apellidos que avalan que esto puede ser real. Antes de continuar, quiero comentaros algo. Independientemente de estos discos, imaginemos que no existe. Sí que existen leyendas mucho más anteriores a la existencia de estos discos, en los cuales se habla de que en esa región habían unos seres muy extraños de piel amarilla, muy pequeños y con cabeza grande, que descendieron de las estrellas y la gente les daba caza a caballo, porque eran para ellos seres no divinos, eran todo lo contrario, aberraciones, eso es lo que buscaba. Eran aberraciones y la gente les daba muerte a caballo. Pero sin embargo, la leyenda está ahí y coincide con el misterio de los discos Dropa. En aquellos años, la historia de los discos Dropa empezó a difundirse y la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, decidió de alguna forma pedirle al gobierno chino algunos de estos discos Dropa. El gobierno chino les cedió a los soviéticos varios discos Dropa para su estudio, y la Unión Soviética mandó a varios de sus científicos a terreno de la cadena montañosa donde se descubrieron para poder analizar la Tierra y extraer datos. Hubo un doctor soviético llamado Vyacheslav Zaytsev, que informaba en una revista científica de la época, una revista soviética llamada Sputnik, que cuando puso los discos en una máquina de análisis, una máquina muy similar a un gramófono, estos discos empezaron a vibrar, empezaron a crear una resonancia, como si formaran parte de un extraño circuito eléctrico. Los discos se basaban en cobalto y en otros minerales que por sí solos ya crean una especie de campo magnético, pero estos discos tenían un campo magnético tan anómalo que parecían funcionar como un circuito eléctrico. ¿Quién había construido esto y por qué lo tenían en China? ¿De dónde había salido todo esto? Hubo un profesor llamado profesor Loyadorf que se dio cuenta de que estos discos tenían más anomalía, sobre todo en su peso. Vio que los discos cambiaban de peso constantemente, aumentaba su peso o bajaba su peso, y esto lo detectó poniéndolo en una balanza y la balanza conectándola a una máquina de escribir. La máquina, la balanza movía un percutor que le daba las teclas, ya que esto se producía cuando había una diferencia de peso, ya que la balanza subía o bajaba. Y de forma imposible, los discos variaban su peso. Loyadorf hizo un informe que vio la luz 4 años después de su misterioso fallecimiento. Parece que alguien, o por causas ajenas, le dio muerte al señor Loyadorf. Algo que parece ser un patrón común cuando hablamos de este tipo de cosas. Parece que hay una mano que censura y elimina. Hubo otro doctor llamado Robin Evans que se decidió a buscar los descendientes de esta misteriosa historia, a buscar a los propios Dropa. Y efectivamente los encontró, pero no los encontró en la propia China, sino más allá en el Tíbet. Y estas gentes no se hacían llamar los Dropa, se hacían llamar los Zopa, D-Z-O-P-A, los Zopa. Parecía que había encontrado algo, pero que no era exactamente aquellos que hablaban de los discos Dropa. El lenguaje de estos Zopa era también muy extraño y poseían los mismos discos que los Dropa. Ya había encontrado el doctor Robin Evans una conexión con estos. Los Zopa cuentan una historia similar a los Dropa, en el cual unos seres divinos descendieron de las estrellas en 2 ocasiones, una hace 20.000 años aproximadamente,
y otra en el año 1014 después de Cristo. En la segunda venida se estrellaron y de alguna forma fueron incapaces de regresar. Nos cuentan la misma historia que los Dropa, pero en tiempos distintos. Los Dropa era hace más de 12.000 años, los Zopa hace 20.000 años una vez y luego en el 1014 después de Cristo. Algo bastante raro que comentar, pero bueno, ahí había encontrado el señor Evans una especie de nexo entre las dos tribus. Podríamos decir que estos Zopa eran los descendientes vivos de los antiguos Dropa que se habían marchado al Tíbet, ya sabéis, por todas las guerras que hubo en China y demás, el régimen comunista de aquel entonces. Pero bueno, aparte de todo esto, ahora vamos a mencionar varias cosas interesantes, cosas que desprestigiaron toda la historia que os he comentado. En China hay un objeto tradicional que tiene más de 10.000 años que se llama los discos Bi. Los discos Bi están hechos en jade y son tremendamente similares a los discos Dropa. Estos discos se utilizaban cuando dos grandes guerras, un bando perdía, el bando que había perdido le tenía que dar un disco Bi al bando que había ganado, representando su rendición y humillación ante ello. Es como una especie de trofeo. Pero también los discos Bi se utilizaban en los fallecidos, se les colocaba en la cara y la boca en el agujero del disco les servía como símbolo para esperar si de alguna forma ese fallecido hablaba desde el más allá. Eso es interesante porque ya teníamos discos en China, en la cultura popular, antes de la aparición de los discos Dropa. ¿Qué es lo que pasó? Pues que mucha gente ante la historia de los Dropa dijo: eso de extraterrestres son tonterías, son discos Bi tradicionales chino, y no os coméis más la cabeza, porque sencillamente es eso. Y claro, ahí la gente empezó a dudar, a dispersarse y a dejar este misterio como un fraude. Posteriormente salió en 1978 un libro titulado Dioses del Sol en el exilio, secretos de los Zopa tibetanos. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en ese libro se relataba de forma ficticia, un relato de ciencia ficción, una novela, toda la historia de la expedición de los discos Dropa. ¿Qué es lo que pasó después? Pues que la gente confundió la historia real de los Dropa con la historia ficticia de este libro, apoyándose los escépticos diciendo que todo el misterio de los Dropa había salido de este libro. Y no es así, ya que en 1962, casi 15 años antes de la publicación de este libro, el investigador y doctor Jorge Denly encontró una serie de recortes del año 62 en los que aparecían en una revista para vegetarianos llamada As Vegetariace Universum un artículo que hablaba del tema de los Dropa. Se llamaba OVNIs en la prehistoria y se hablaba de esta tribu que tenía estos discos y que aportaban los mismos saberes que posteriormente se descubrieron. Esto es una prueba de que el libro, este que ficciona lo encontrado de los Dropa, no tiene nada que ver con el tema. Y mucha gente ya, lo vuelvo a repetir, se ha apoyado en el libro diciendo que los discos Dropa son un fraude porque en el libro se ha ficcionado todo y sale de ahí. Pero no, hay referencias más antiguas. Incluso mucho más antiguas, en 1933, el ejército chino estuvo peleando con una serie de personas muy raras, bajitas y también con una piel amarillenta, como las leyendas anteriores, que estaban viviendo en una montaña muy cerca donde encontraron estos discos. Podrían ser los últimos Dropa. También hay que comentar que en 1995 hubo una agencia de periodismo llamada Society Press que publicó el descubrimiento de 120 personas bajitas y también muy raras de la provincia de Suichan. La llamada aldea de los enanos, así como la conocían, gente que medía 0,64 metros, eran tremendamente pequeños, además de tener una cabeza bastante grande y tener esas anomalías muy extrañas y parecidas a los cuerpos que encontraron en los ataúdes de aquella historia de los discos Dropa.
podrían haber sido los descendientes o los últimos descendientes de los Dropa. Como dato adicional, se analizó el terreno de la tribu esta donde existían los enanos y encontraron grandes cantidades de mercurio, pero cantidades exageradamente grandes. Hay gente que decía que esto había producido el enanismo en esa pequeña tribu durante todo el tiempo. Y hay otras personas que dicen que esto no es así. Por ejemplo, el doctor Norbert Feldhauber, alemán, del Instituto de Toxicología de Múnich. Este hombre dijo que eso era una tontería. El mercurio es mortal, sobre todo en la sangre, y es incapaz de modificar el ADN humano. Algo totalmente incomprensible ha convertido a estas personas en una descendencia bastante curiosa. Y se dice que una mutación con una especie desconocida podría haber creado estos seres. Ya entramos en el mundo de la hibridación extraterrestre. Sobre este tema podría estar hablando un montón más. Hay muchísimas cosas que me he dejado incluso para un segundo vídeo. Pero tampoco me quería extender mucho, ni tampoco quería bombardearos con un montón de información, porque hay mucha más. Podría acabar diciéndoos que yo hace tiempo pensaba que este misterio era un fraude, pero me he dado cuenta de que ha habido una campaña de desinformación y de censura. Principalmente con el libro que os he comentado, que no es así, es ficción, pero basada en relatos reales. Pero también con la desaparición de los discos, actualmente no se pueden localizar, y también con las propias fotografías, también han desaparecido. Parece ser que no se ha querido mostrar al mundo la verdad de la humanidad, la verdad de la intervención extraterrestre y su hibridación. Mucha gente puede pensar las dos cosas, o bien no hay discos ni fotografías porque es un fraude, o bien no hay discos ni fotografías porque no puede dejar la élite que esto salga a la luz. Y posiblemente esta sea la opción correcta. Pero como siempre digo, el misterio está servido. Vosotros sois los que tenéis que investigar, vosotros sois los que tenéis que discernir. Nunca dejéis que alguien os imponga algo. Yo tampoco os voy a imponer nada. Ahí está la información. Y con esto dicho, continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Historias del Espectador ha sido un usuario de Gran Misterio que me ha enviado un correo comentándome algo muy interesante. Hace unos cuantos días hicimos un vídeo llamado El misterio de la Terra Preta, en el cual hablábamos de que la tierra del Amazonas hay ciertos reductos de tierra muy rara que necesariamente fue creada de forma artificial con una tecnología superior incluso a la nuestra. Una tierra negra que hace crecer las cosas 8 veces más rápido y más grande. Pues bien, me pasó un imprimir pantalla de un vídeo mío que es el capítulo 2 de la cultura sumeria, los Anunnaki, esta reversión que estoy realizando de las tablillas. Y ahí hace alusión a un fragmento que yo dije que está en las tablillas, en el cual se habla ya de la Tierra Preta, pero en Sumeria. Me ha parecido muy interesante ver este fragmento y gracias a este usuario por enviármelo, porque vemos una conexión de que la Terra Preta fue traída por estos dioses que bajaron de las estrellas. Y nada, ahora sí, con esto aquí acabamos este videoprograma. Espero que hayáis disfrutado de la información, espero que sigáis buscando la verdad, vuestra propia verdad. Y como siempre digo, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.